Hola, ¿cómo están? ¿En cuál país te encuentras? Feliz día, feliz noche, feliz tarde. ¿Cómo te sientes hoy? Hoy desde Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural tenemos un invitado que hace poco me volví a reunir con él en un evento muy especial que hubo en Medellín y le pedí que nos trajera este tema porque es muy importante para quienes los que estén conectados al canal lo vean de forma síncrona. Bienvenido, William. ¿Cómo estás? Hola Rose, hola a todos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde nos estén viendo. William, ¿cómo llegaste al mundo de la agilidad? Cuéntanos en un breve espacio. Bueno, no fue amor a primera vista. Yo tenía más o menos unos 27, 28 años. Yo venía soy profesional, economista de profesión. Trabajaba en áreas donde se veían muchos números, áreas financieras, áreas de negocio. Y un día la organización dijo, oiga, vámonos a migrar hacia la agilidad. Entonces me dijeron, ya usted no es el analista financiero, sino ahora usted va a pertenecer a una célula, va a trabajar con Sprint, va a trabajar con reviews. Entonces la verdad me costó un montón, pero no fue amor a primera vista, pero dije, oiga, ¿qué es esto? Esto de la agilidad, ¿qué es? ¿Cómo se come? Empecé a leer, empecé a atearme. Y me gustó muchísimo y de ahí empecé ya hace más o menos 7, 8 años en todo este mundo de la agilidad. Muy bien, como economista, te sugiero, si no lo has leído, la planeación emergente. La conozco, sí, 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 sí. Después hablamos de ello cuando nos volvamos a encontrar. Bueno, William, y dentro de la agilidad, ¿cuál crees que es el mecanismo más importante para llegar a la agilidad organizacional? Rob, yo lo que he visto y lo que he podido trabajar suena sencillo, pero es muy poderoso y eso es escuchar las necesidades. Es real encontrar cuál es la causa raíz de esos dolores, de esas necesidades que se dan en cada una de las organizaciones, porque a veces buscamos copiar y pegar, oiga, si le funcionó a esta organización, simplemente me traigo lo mismo y no funciona tan bien. La mayoría de las veces no cala de la manera que uno quisiera, porque lo que he visto es, se debe encontrar la agilidad según las particularidades de cada una de las empresas, de los equipos, de las áreas, de las tribus, de cualquier equipo donde uno vaya a generar esta transformación. Me identifico con tu comentario y estoy de acuerdo. ¿Y qué nos quieres hablar hoy? Bueno, les quiero contar un poquito, algo que hemos venido trabajando. Ahorita les comparto la presentación, es sobre los centros de excelencia. Digamos que los centros de excelencia, nosotros, hablo en plural porque fue un modelo que diseñé con un compañero que es Juan Camilo Jaramillo, hoy no nos pudo acompañar, pero pues sí, hemos venido trabajando en este modelo hace más o menos unos 2 años. ¿Y cómo llegamos a esto? Básicamente lo que hicimos es, la organización tenía un laboratorio digital de más o menos unas 500 personas y dijeron, oiga, esto funciona, este tema de la agilidad nos gusta, funciona, damos buenos resultados, vamos a hacer una migración a algo mucho más grande y más o menos fueron unas 2.000 personas. Entonces, cuando se creó esta transformación, más bien cuando se dio la transformación, una consultora nos estaba acompañando y dijo, oiga, a ustedes les va a funcionar súper bien tener tribus y tener coes. Más o menos fueron 26 tribus y 14 coes. Y con Juan Camilo dijeron, oiga, ustedes se van y van a liderar todo el tema de la transformación en los centros de excelencia. Pero ahí surgió la necesidad de, oiga, ¿qué es un centro de excelencia? ¿Cómo se puede gestionar desde la agilidad un centro de excelencia? Digamos que las respuestas no estaban. Entonces, con Juan Camilo nos dimos en la tarea de entender cómo poder gestionar todo esto que hoy pues les quiero contar en este espacio. En las Entonces, redes, entonces, vamos a dejar anotados dentro de este video tu red, tanto como la de Juan Camilo también, para que nos contacten y de esta experiencia que nos van a compartir puedan generar muchísima aplicación, muchísimo valor. Oh, el desafiante mundo de los codes. Ahorita nos explicas un poquito también dentro de tu presentación qué es tribu, que lo mencionaste. Entonces si te puedes poner que solo te veas tú en pantalla cuando hables, mira a ver si te queda fácil por vista y ok. yo voy a volver a aparecer cuando ya nos desarrolles el tema y nos cuentes para hacerte alguna pregunta adicional. Listo, Gracias. perfecto. Listo, es aquí. Deben un segundito. Creo que ya quedó aquí proyectando.
Listo. Entonces, les contaba, Juan Camilo y William Peña empezamos a trabajar con todo este mundo de los COE e hicimos una definición eh, donde dijimos, oiga, creemos que los centros de excelencia son equipos especializados que impulsan la estrategia organizacional mediante servicios, gestión del cambio y desarrollo del talento, asegurando el impacto, mejores prácticas y adaptación continua. Y con esta definición empezamos a construir con Juan Camilo a lo que denominamos el núcleo de los COEs. Dijimos, oiga, todos o bueno, los 14 COEs que nosotros acompañábamos eran de distintos frentes. Teníamos de desarrollo, COEs de arquitectura, COEs de testing, de DevOps, de UX, de CX, teníamos de campañas, teníamos de agilidad, teníamos de talento humano, pues que teníamos diversidad de COEs, pero en todos empezamos a ver un patrón muy similar y era el que les estoy compartiendo acá, donde se construye a través de dos grandes estructuras. Una estructura que es la que vemos a mano izquierda, que nosotros le denominamos la evolución, y la estructura a mano derecha, que nosotros le denominamos el talento. Estas dos estructuras vimos que se alineaban de una manera perfecta y se alimentaban entre sí de manera continua. En la parte de la izquierda, que es esta estructura que nosotros denominamos la evolución, empezamos a ver la necesidad donde los COEs puedan evolucionar su propio COE. A veces nos pasaba que íbamos a donde los diferentes COEs y empezaban a decirnos, oiga, ya le ayudé a estas áreas, ya le ayudé de esta manera, estamos ayudando a entregar valor, pero cuando preguntábamos, bueno, ¿y ustedes como COE, cómo se desarrollan? ¿Cómo evolucionan? ¿Cómo trascienden? La respuesta es, no tenemos un plan para eso. También empezamos a evidenciar que los COEs, decíamos, bueno, ¿cuáles son los objetivos del COE? Igual, mi objetivo es ayudarle al área X, al área Y, al área Z. Decimos, bueno, ¿y ustedes, por su propio COE, cómo lo están? ¿Cuáles son los objetivos de su COE? No, el objetivo de nosotros es cumplirle los objetivos de los demás. Entonces no habían objetivos propios de cada uno de estos COEs. También vimos una gran necesidad que era la gestión de la demanda. Entonces los COEs decían, oiga, yo estoy lleno de trabajo porque estoy en el día a día, en el candeleo, apagando incendios. Entonces decíamos, bueno, ¿y cuál es o cómo han hecho la gestión de la demanda? Y tampoco había una respuesta para esto. Entonces con Juan Camilo lo que pensamos e ideamos es, creemos dentro de estos COEs, saquemos unas personas y vamos a formar equipos ágiles. A estos equipos ágiles nosotros les llamamos synergies. ¿Por qué el nombre de Synergy? Porque dijimos, estos equipos van a tener roles, van a tener artefactos, perdón, van a tener artefactos, van a tener eventos, pero no hay roles. ¿Y por qué no hay roles? Lo que sucede es que al ser un COE, todas las personas eran desarrolladores o todas eran testing o todas eran DevOps o todas eran de datos. Entonces dijimos, no, no hay roles, es el equipo completo con algunos eventos y con algunos artefactos. Este equipo funciona, vimos, dijimos, "Ey, con agilidad, con eventos de algunos frameworks de agilidad funcionan súper bien, tienen un backlog el cual se va alimentando a través de los diferentes sprint. Tienen objetivos, vimos que también funcionaban o se alineaban muy bien con los OKRs. Y estos equipos empezaban a tener sus propios KPIs, empezaban a tener sus propias métricas, sus propios indicadores de su funcionamiento y de su evolución. Y estos equipos eran los que velaban por poder evolucionar el COE. Entonces, en la vida real, un ejemplo que les quiero contar el día de hoy es con el COE de desarrollo, era el COE más grande que nosotros acompañábamos, más o menos unas 600 personas. Entonces, lo que hicimos es crear estos synergies. Al inicio, estoy hablando hace más o menos año y medio, 2 años, creamos 11 synergies. Después dijimos, hey, bajemos a 8, terminamos al final con cinco synergies, los cuales lo vimos que podían tener podían darse en dos momentos. Un momento que era con una línea de tiempo específica, creamos un synergy para 2, 3, 4 meses con un propósito claro, unos objetivos, unos OKRs específicos y después de esto, así como Tugman, ya se disolvía el equipo.
Y habían otros también que vimos que sí necesitábamos que durar en el tiempo. Por ejemplo, en el co-desarrollo teníamos un synergy para todo el tema de talento. Entonces, pues, saben que todo el tiempo tenemos onboarding, tenemos capacitaciones, tenemos temas de reasignación de talento. Entonces dijimos, este synergy sí o sí siempre va a estar, o pues digamos que la mayoría del tiempo dijimos va a tener continuidad. Teníamos otro synergy en este co-desarrollo que se encargaba todo el tema de cloud, otro todo el tema de on-premise, había otro que nos generaba toda la data. Y finalmente, nuestro quinto Synergy se dedicaba a todo el tema de las aplicaciones. Más o menos en esta compañía, este COE manejaba unas 400 aplicaciones, entonces necesitábamos poder tener esa gestión y empezar a que estos Synergy generaran políticas, buenas prácticas, lineamientos que se desplegaban al interior de toda la organización. Entonces, esto básicamente lo podemos resumir en el gobierno y la evolución del COE. Al lado derecho, nosotros vemos la otra gran estructura que nosotros llamamos el aprendizaje. ¿Y qué salida del aprendizaje o cuáles fueron las necesidades que vimos nosotros para poder crear esta o decir que esta estructura era necesaria? Básicamente son tres. Uno es el tema que nosotros le llamamos homogenización del conocimiento, otro que le llamamos democratización del conocimiento y otro que le llamamos los estándares. Entonces, en democratización del conocimiento, nosotros empezamos a ver que llegábamos a áreas y decíamos, listo, bueno, ¿cuáles son los temas que ustedes tienen? Ah, tenemos este tema de APIs, un tema de APIs, listo. Y cuando empezábamos a ir a las diferentes tribus donde estaban desplegados cada uno de las personas del COE, veíamos que una persona era la que se sabía todo de las APIs de esa tribu. Entonces empezamos a tener dolores porque nos pasó en la vida real y es que una persona se fue de la compañía y muchos temas lo tenía en su local. Entonces, al tener en su local, después no pudimos recuperar toda la información y pues la verdad fue bastante doloroso. Entonces dijimos, sí o sí, los COEs deben tener el tema de poder democratizar el conocimiento y que no solo una persona sea la que tenga toda esa data o todo el conocimiento en particular. Lo otro que veíamos nosotros era la homogenización. Entonces nos pasaba que en este COE o en los diferentes COEs teníamos prácticas distintas. Entonces, una persona para poder consultar bases de datos lo hacía de una manera, en la tribu, en el mismo equipo de la misma tribu lo hacían de otra manera o tenían sus repositorios de maneras distintas y eso pues al final generaba bastante dolor porque pues tener 600 personas en el COE que muchas lo hacían de manera distinta era bastante complejo. Entonces dijimos, hey, esto también lo debemos gestionar. Y finalmente el tercer frente, que es todo el de la estandarización. Por ejemplo, veíamos cuando íbamos a salir a producción decíamos, bueno, vamos a salir a producción y este equipo y esta tribu lo hacen de una manera y desplegan a las 7 de la mañana. Este equipo y esta tribu lo hacen al mediodía, el otro equipo lo hace los sábados, el otro equipo lo hace los lunes. Entonces dijimos, esto nos está generando mucho dolor, entonces vamos a gestionarlo para poder tener, para que sea homogéneo, para que sean estándares los procesos que se están desarrollando en el COE. Entonces, ¿cómo lográbamos esto? Porque eran 600 personas, o igual cuando teníamos COEs de 80 personas, de 200 personas, decimos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Lo que se nos ocurrió fue crear líneas de conocimiento, esto se parece mucho a capítulos o comunidades de buenas prácticas, o de pronto lo que vemos en Onfix sobre los diferentes foros. Entonces creábamos grupos, creábamos equipos donde decíamos, este equipo lo que va a hacer es mm, tener una ruta de aprendizaje. Acá, a diferencia del lado izquierdo, no tenemos backlog. Esos equipos, los llamábamos capítulos, no tenían backlog, no gestionaban OKRs, pero sí tenían una ruta de aprendizaje donde decíamos, ok, ¿qué es lo que queremos que estas personas nuevamente estén homogéneas en el conocimiento, esté democratizado el conocimiento y tengan procesos estándares? Entonces decíamos, ok, definamos estas X número de necesidades que tenemos, creábamos una ruta de aprendizaje y adicional a eso empezamos a ver que para garantizar que esto funcionara y que
sanar a los dolores que teníamos, debíamos tener en cuenta tres frentes. Y el primero era claramente la teoría, ¿cierto? Entonces, hey, vamos a dar teoría. Lo hacíamos una vez a la semana, 2 horas a la semana, donde nos reuníamos, cada uno de estos grupos, cada uno de estos capítulos nos reuníamos y a través de la teoría íbamos aprendiendo. Sin embargo, decíamos, bueno, ya todos sabemos teoría, pero ¿qué hacemos con eso? Dijimos, ok, necesitamos practicar para que no solo se quede en la teoría. Entonces empezamos a tener prácticas en esas 2 horas, un poco de teoría, un poco de prácticas y dijimos, bien, ya conocemos la teoría, ya conocemos la práctica. Nos pasó con Power BI, que dijimos, oiga, todos deberíamos conocer Power BI, ok, teoría bien, práctica bien. Y la práctica nos decía, oiga, yo hice un tablero por aquí, yo hice otro tablero, pero dijimos, bueno, ¿y a la organización cómo la impactamos? No estaba alineado. Entonces, el tercer frente, para dar por exitosos estos capítulos, era el impacto generado a través del conocimiento, a través de la práctica, el impacto generado a la organización. Entonces, de esta manera, lográbamos que estos capítulos, al final su ruta de aprendizaje, no solo habían sanado estos tres dolores, sino que le estaban generando un impacto positivo a la compañía. Vimos también que necesitábamos estar en continuo upskilling, en continuo reskilling, tanto para las personas que ya estaban, tanto como las personas que llegaban. Entonces era muy importante tener estos lineamientos homogéneos y estándar en cada uno de los capítulos. ¿Cómo funciona? Al principio les contaba que estas dos estructuras se alinean de manera continua y cómo lo hacen. Entonces, lo primero es que en la mayoría de los COEs que veíamos, estaba una parte centralizada, que eran los Synergy, y una parte descentralizada, que eran las personas que pertenecían a los diferentes COEs, pero que estaban en estas tribus que les conté al principio. Entonces, estas personas que estaban en las tribus tenían necesidades de poder tener lineamientos homogéneos, buenas prácticas políticas. Entonces decían, ok, en esta tribu no sabemos cómo hacer APIs. Listo, se iban a su espacio los viernes de capítulo. En ese espacio del viernes de capítulo socializaban esos dolores o esas necesidades. Creamos una figura que era el líder de capítulo, donde ese líder de capítulo consolidaba las necesidades de estas personas. Decía, ok, ya tengo las necesidades claras. Iba con estos Synergy que hablamos al inicio, decían, hey, señores Synergy, estas son las necesidades. Los Synergy a su vez recibían la necesidad, la ingresaban a un backlog, la priorizaban y a través de los diferentes sprint desarrollaban la necesidad en el espacio que tenían nuevamente con estos líderes de capítulo. Decían, hey, líder de capítulo, ya tenemos la solución. El líder de capítulo recibía, se reunía con todas las personas de los capítulos y decía, esta es la política, esta es la buena práctica, esta es la herramienta, y estas personas ya llevaban la solución a cada una de las tribus. Entonces, de esta manera, vimos nosotros que estas dos estructuras se alineaban de muy buena manera y se podían solucionar estos dolores que se tenían. Entonces, esto es como el resumen del núcleo que encontramos nosotros en los centros de excelencia. Entonces ahí nos salió otra pregunta, otro gran reto con Juan Camilo y era, bueno, ¿y cómo medimos esto? Bueno, ya sabemos, las dos estructuras funcionan, bueno, pero ¿cómo medimos la evolución, cierto? ¿Cómo medimos que esto realmente está funcionando, que se está haciendo de una manera positiva? Entonces hicimos o creamos un modelo de madurez donde al lado izquierdo ustedes ven como los niveles, empezando por un nivel que nosotros le llamamos creación. Este nivel es donde el COE está desde ceros, o sea, no tenemos ni siquiera el COE ni las personas, ok, está en un estado de creación, de desarrollo, perdón, un estado de creación. Después dijimos, ok, ya se crea el COE, se va a hacer una implementación. El tercer nivel que nosotros proponemos es de desarrollo. Es donde ya el COE empieza a decir, ok, ya tenemos la estructura, ya tenemos las personas, ya estamos ayudando a estas diferentes áreas, se va y genera un desarrollo donde se empiezan a crear las métricas, donde se empiezan a tener todos los temas de evolución del talento a través de estas dos estructuras. Y un nivel 4 es el de consolidación. Digamos que ahí ya está el COE, ya conoce sus métricas, ya conoce sus capacidades, ya conoce su demanda, ya conoce cómo gestionar esa demanda que le llega en el día a día. Finalmente,
nivel 5 y 6, el de evolución y el de excelencia. Evolución lo vemos más a nivel ya de empresa, es decir, permeando con buenas prácticas otros COEs, no solo las áreas a las que apoya, sino otros COE y pues, excelencia ya el nivel más alto. Y esto lo vemos en cuatro grandes pilares: servicio, gobierno, gestión de conocimiento y talento. Cada uno de ellos tiene unos subpilares, empezando por el de servicio, donde tenemos dos, que es el backlog de servicios y el prestación de servicios. ¿Esto por qué lo planteamos de esta manera? Y es, encontramos necesidad de que cada uno de los COEs tuviese un backlog claro de cuáles son los servicios que brinda la organización. Nos pasaba que tanto Mm. el área o la tribu en la que estaba la persona del COE como el mismo COE no sabía, "Ey, yo qué llevo a esas áreas, yo cuál es mi servicio que brindo, eso no se conocía". Entonces dijimos, oiga, sí se debe medir este backlog de servicio en cada una de las tribus. Y la prestación del servicio, por supuesto, decimos, hey, por allá dijimos que en la estructura que veíamos a mano derecha del conocimiento, dijimos, ahí tenemos que estandarizar, homogenizar, democratizar el conocimiento. Bueno, pero hay que medirlo, ¿cierto? Hay que ver si realmente estos 600 desarrolladores tenían las mismas herramientas, las mismas prácticas, lo hacían de una manera homogénea. Entonces dijimos, oiga, esto lo tenemos que medir. Bueno, Mm, en este dale. punto quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo fue entendido este nivel de madurez? ¿La evaluación, lo vieron valor o simplemente en los equipos y en los COE se veían como una medición más? Ah, buenísimo, bro. Muchas gracias. Te cuento cómo lo hicimos nosotros inicialmente. Empezamos esta medición, la hicimos con los líderes de COE, solo con ellos. Nos sentábamos, así como estamos contigo. Oiga, líder de COE, evaluemos cada uno de estos pilares y subpilares, de 1 a 6, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo vemos yo? Llegamos a un acuerdo y esa fue la primera medición. Sin embargo, dijimos, hey, nos quedamos cortos porque puede que el líder de COE o el Agile Coach que lo acompañaba no estaba en el día a día y se podía perder algún buen feedback que tuviésemos. Entonces hicimos una evaluación 360 donde involucramos a estos synergy, donde involucramos a las personas de las tribus, donde involucramos a los capítulos y digamos que ahí empezamos a ver mucho más valor. Ya en cifras te voy a contar un poquito en cifras cómo va esto, pero te adelanto un poquito y es los líderes de COE empezaron a darnos muy buenos comentarios porque decían, oiga, cuando a mí me dijeron que era líder de COE, pues yo no tenía un foco claro más que el de atender a las demás áreas, pero la evolución de mi COE no sabía por dónde. Entonces empezaron a verle valor a este modelo porque decían, hey, me da un norte hacia dónde yo guiar mi COE, hacia dónde guiar mi talento, el tema de gobierno, el tema de métricas. Entonces sí, sí fue muy positivo y muy bien recibido. ¿Los COEs que mencionas, todos son relacionados con la agilidad o tenían otra temática? Todos estos 14 COEs, todos teníamos, estábamos en agilidad, así es. Entonces, estábamos viendo cada uno de estos pilares, entonces el de servicios, el de gobierno, básicamente eran OKRs, eventos, métricas, el propio tema de madurez, de la estructura. En gestión del conocimiento era más enfocado las métricas hacia cómo las personas tenían los diferentes, perdón, tenían madurez en su hacer. Nos encontrábamos diferentes COEs donde veíamos que mm, había una brecha muy grande entre los junior, entre los senior. Pues, necesitábamos poder hacer evidente esa brecha y poder gestionar y hacer acciones de mejora plan de crecimiento hacia las personas, veíamos la necesidad de que cada uno de los COEs tuviese este plan claro para la organización y para cada uno de los integrantes del COE, tema de mejora continua. Y en talento, en este pilar, teníamos el capítulo o los capítulos, los talentos y los diferentes escuadrones. En cuanto a métricas de este modelo que encontramos, aquí a mano izquierda en la gráfica tenemos cada uno de los COEs y esta barra nos muestra en el año 2024, en las mediciones que hicimos, nosotros iniciamos en un promedio de 6, de 2,54 y finalizando el año tuvimos un crecimiento, en promedio nos dio 3,41. Si vemos nosotros, teníamos unos COEs que tuvieron un crecimiento más bajito que otros. Básicamente lo que encontramos nosotros y reafirmamos
como agilistas y es, en el caso de arquitectura, el acompañamiento que se dio no lo teníamos suficiente, no lo alcanzamos a tener de manera suficiente, por eso tuvimos un resultado bajito, a diferencia, por ejemplo, los códigos de UX, de CX, que tuvimos un acompañamiento mucho mayor. Finalmente, quiero contarles un poquito de la implementación o qué sugerimos nosotros para implementar un COE. Entonces, básicamente son 10 pasos, empezando por identificar cada uno de los objetivos. Suena, pues, como obvio, pero a veces no lo es. Es decir, hey, cuando usted forme un COE, ¿cuál es el objetivo de formarlo? ¿Por qué quiere formar el COE? Lo segundo, que lo hablamos recién, era establecer estos roles. ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son el alcance que tiene cada uno del rol que compone los diferentes COEs? Importante crear un catálogo de servicio para al interior del COE como para el exterior, para las áreas de decir qué es lo que usted como área, como tribu, cuenta conmigo y viceversa. También establecer OKRs nos funcionó muy bien. Establecer OKRs, veíamos que daba foco a cada una de las personas que integraban el COE. Un paso 5 es diseñar una estrategia de comunicación. A veces nos pasaba que los COEs hacían cosas muy poderosas, muy potentes, pero se quedaba dentro del COE y las demás áreas, tribus, COEs no lo conocían y cuando empezamos a socializarlo se generaban sinergias muy positivas. El sexto paso que vimos nosotros y es crear sinergies para apalancar toda esa estructura que veíamos a la izquierda de evolución. Era necesario tener personas dedicadas, ojalá al 100% a poder desarrollar todo el tema de OKRs, para todo el tema que hablamos de la gestión de la demanda, de la evolución del mismo COE. Un punto 7, definir métricas. Muy importante y es no solo ayudar a las otras áreas que está muy bien, pero sí importante tener métricas propias del COE de su evolución. Un punto 8, crear capítulos que nos permite tener toda el desarrollo de esta estructura que veíamos del talento. Un punto 9, que es medir el impacto en los capítulos, no solo quedarnos en la teoría, sino medir el impacto de esta homogenización, democratización y estandarización del conocimiento. Y finalmente, el punto 10 y es poder medir la evolución y la madurez de estos COEs. Eso es como este roadmap de implementación. No sé, mi Rose, con esto termino. No sé, duditas, preguntas, inquietudes. En este camino de esa implementación, ¿cuál fue el mayor aprendizaje en uno de los puntos que tuviste? El mayor lo vimos en el 2, que era establecer los roles necesarios. Y hay un caso muy bonito que nos pasó con un COE, con el COE de data, donde el líder de COE nos decía, venga, no tengo capacidad limitada, pero todas las áreas me están pidiendo cada vez más data analyst. Entonces dijimos, oiga, ¿usted tiene su rol claro? Dijimos, bueno, todavía no, desarrollemos el rol y miremos de eso que se plantea como líder de COE, que se espera que haga un data analyst, realmente cuánto se está aprovechando en las tribus. Y vimos que solo el 25% del rol de data analyst lo ejecutaba. El otro 75% eran otras cosas. Me acuerdo que la líder de este co decía, oiga, si a esta persona le decían, póngase a barrer, oiga, barro porque no sé qué más tengo que hacer, exagerando un poco, pero entonces el punto de esto es cuando se establecen los roles, se hace mucho más eficiente la forma en que se lleva todo y se implementa cada una de las necesidades dependiendo del coin que está. Ya para finalizar, te hago una pregunta. Piénsate en 2 minutos, ¿cuál sería esa importancia, ese aporte que le dan los centros de excelencia de agilidad a la transformación ágil, digital y cultural? Por experiencia, te podría decir, Rose, y todos, es en la parte derecha, que es la homogenización y democratización del conocimiento. Un gran dolor en las organizaciones es que el servicio sea homogéneo en cada una de las tribus o los trenes o en las áreas donde se esté acompañando. Entonces, vimos que tener COEs, que tener centros de excelencia, permiten tener un servicio homogéneo y uniforme
a cada una de las áreas. Entonces, con esto, nosotros hacemos una comparación con el sistema nervioso humano, que este sistema nervioso logra orquestar cada uno de los órganos, cada una de las partes del cuerpo, y en este símil, en la organización logra orquestar de una manera homogénea cada una de las diferentes áreas que hacen parte de la organización a través de los centros de excelencia. Me encanta esa analogía. ¿Qué mensaje le darías a las personas que están formando centros de excelencia, de agilidad, de inteligencia artificial, cultural, de cualquier temática? Dos mensajitos y el primero es, siempre tengan en cuenta el desarrollo de las personas. Si bien cuando formamos un centro de excelencia, pues son personas expertas en su práctica, sin embargo, siempre hay que pulir el hacha. Sabemos que el mundo cambia, las necesidades cambian, las herramientas que nos servían hace un año y medio, dos, quizás ya no están a la orden del día, entonces evolucionen, ayuden a evolucionar a sus personas. Y lo segundo que resaltaría o que recomendaría, y es tengan capacidad eh, dedicada al 100% para la evolución de su propio COE. Dedíquenle tiempo a su propio COE a poderlo evolucionar, que créanme que les va a dar muy buenos resultados. Gracias, William, por traernos ese conocimiento y esa sabiduría integral de conformar centros de excelencia teniendo en cuenta lo técnico, lo humano, el propósito de la organización. No, Este estamos. episodio estuvo genial y gracias por tu capacidad de concreción también. Y con Rose Restrepo entrevistando expertos de Iberoamérica, en este caso William Peña con el tema de centros de excelencia y lo que creó también con Juan Camilo. ¿Me repites el apellido, por favor? Jaramillo, Juan Camilo Jaramillo. Muchas gracias a Juan Camilo y a William por compartirnos estas experiencias y nos vemos en un próximo episodio de Transformación Ágil, Digital y Cultural. muchas Dicho gracias. también, ¿qué quiere Chao, que decir? esté bien. Chao, chao, gracias. Chao.